Vamos a tratar, hermano, de estudiar o de repasar, no sé cómo poderle poner. Yo le venía comentando a Angelito que 2 capítulos son difíciles, para mí han sido difíciles bueno, tal vez porque cuando los he leído no les he ocupado tiempo, pero 2 capítulos del libro de Romanos para mí son difíciles. No que los otros no lo sean, pero es el capítulo 7 de Romanos, en donde se hace por analogía o en una analogía tomada del matrimonio y de cómo la ley opera en nosotros mientras vivimos, la ley mosaica y su mala interpretación, porque la ley dice que es buena, es justa, es santa. Y después ya habla, hermano, de cómo el pecado lleva al hombre a un estado de miseria. El mismo apóstol Pablo lo reconoce cuando dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Pero, hermano, acuérdese que como dijéramos, hermano, así como la prosperidad parece que es algo externo, yo diría que la prosperidad comienza en el interior de nosotros, quitando y borrando el concepto, equilibrando el concepto de que ser prosperados, la prosperidad de la que nosotros hablamos es la prosperidad en Cristo. Usted es próspero dependiendo de cuánto avance en el conocimiento de Cristo. Eso es ser próspero. No cuántos bienes adquiere en esta tierra, sino cuánto usted prospera en el conocimiento de Cristo. Eso es ser próspero. Y vivir en la miseria es vivir alejado, hermano, del conocimiento de Él. Porque si a usted, hermano, y a nosotros nos dijeran cuánto tenemos que pagar para ser, por ejemplo, ¿cuántos creen que en determinado momento de la historia humana va a haber un arrebatamiento? Bueno, imagínese que ese evento fuera pagado, ese boleto. ¿Sabe por qué lo digo, hermano? Porque ¿quién, hermano, no desearía pagar ese boleto? Yo trabajaría toda la vida para pagar ese boleto, pero resulta que ese boleto es tan caro que es un premio para aquel que se atrevió a vivir la vida en Cristo Jesús, la única forma. Entonces, no olvide ese pensamiento que ser prósperos es cuanto usted avanza en el conocimiento de Jesucristo. Y en el verso, le decía, porque para mí es uno de los capítulos más difíciles de estudiar, 7 y 8 de Romanos. Yo voy a tratar, hermano, unos días de estar estudiando o repasando 8 de Romanos nada más. Evidentemente no podemos tampoco estudiar 8 de Romanos si no le damos una meditacioncita ligera, algunos versos en donde Pablo está hablando de cómo el hombre es llevado a la miseria espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos nada más a leer unos pasajes, pecado, dice, el pecado que mora en mí. Acuérdense que lo más difícil también para creer del pueblo hebreo era que el Espíritu Santo llegara a ser morada en un cuerpo físico. Ellos estaban acostumbrados, hermano, a que el Espíritu los visitara, pero ya en la nueva dispensación, en lo nuevo testamentario, para nosotros es de entender que el Espíritu vino para hacer morada en cuerpos. Evidentemente no en cualquier cuerpo,
sino en los cuerpos que han sido redimidos, han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora, para hacer una relación, tal vez, hermano, como vamos a ir repasando el 8 de Romanos, que las Biblias lo titulan viviendo en el Espíritu, no con el Espíritu, sino viviendo en el Espíritu. Un estado en el que el hombre no está fuera, sino está dentro. ¿Quién lo conocerá usted mejor? ¿El que vive afuera o el que vive adentro? ¿Cómo conoce usted mejor una casa? ¿Viéndola de afuera o entrando a la casa? Bueno, entonces, por eso la vida real del Espíritu yo la entiendo de esa forma. Y dice Pablo ahí en 8:1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si usted es cuidadoso, hermano, y estudia los 2 capítulos, va a encontrar varios términos referentes a leyes que hay. Está la ley del pecado, está la ley de la muerte, está la ley del Espíritu, está la ley de vida en Cristo. Hay varios detallitos ahí que por eso le digo que es un poquito complejo estudiarlo, y me voy a atrever yo a dejarle unos pensamientos. Cuando la Biblia está diciendo en el capítulo 8, ahora pues, en la Biblia, en las otras versiones dice por consiguiente. Creo que esta es Reina Valera. En la de las Américas dice por consiguiente, en algunas otras dice por tanto. ¿Cómo dice ahí? El ministerio del Espíritu Santo. Bueno, creo que en las Américas dice por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, voy a tratar, hermano, de dejarle algunos pensamientos. Vayamos primero a esta reflexión. Yo le puse a la reflexión, hermano, el ministerio del Espíritu. Entendiendo, hermano, que la palabra ministerio es oficio o un trabajo. ¿Cuál sería entonces, hermano, el trabajo que le fue asignado al Santo Espíritu, al Espíritu Santo o al Espíritu que se deriva de la naturaleza santa de Dios, o el Espíritu que imparte santidad, o el Espíritu que le revela al hombre lo que es ser santo? Hay muchas formas que usted puede ir más o menos analizándolo para que hermano, veamos un poquito con más amplitud las funciones, el oficio, el trabajo. Es evidente, hermano, que es una tarea sobrenatural, pero tal vez yo solo le voy a dejar algo que el Señor me ponía en base a Romanos 7:24. Porque dice Pablo ahí, cuando está hablando acerca de la guerra que hay entre los miembros de nuestro cuerpo, porque eso también hay que explicarlo. Cuando se dice por consiguiente, evidentemente el capítulo 8 se puede entender siempre y cuando entendamos un poquito más el capítulo 7. En el capítulo 7 se está hablando de cómo vencer la miseria en que deja el pecado al hombre.
Y en el capítulo 8 se ve cómo el hombre prospera en Cristo y lo hace estar viviendo una vida sin condenación. Acuérdese que la palabra condenación ahí tiene que ver mucho, hermano, con una sentencia dictada. Sí, es un concepto legal. Cuando a alguien lo sentencian, le dictaminan X castigo o X cantidad de tiempo en el que lo privan de su libertad. Por eso es que el término ahí es ser librados, o más bien ser liberados del cuerpo de muerte. Entonces yo, analizando el capítulo 7, llegaba, hermano, a una conclusión de que el Espíritu Santo de Dios no vino solamente a ungirnos, es decir, a derramar poder sobre una persona para hacerlo, para protegerlo de el mundo espiritual que puede destruir nuestros cuerpos. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo un cuerpo ungido que un cuerpo que no está ungido, evidentemente. Ahora, ¿por qué, hermano, los pastores en el antiguo tiempo a las ovejitas que estaban siendo ya atacadas por animales les ungían la cabeza? Porque en cierta medida el aceite está haciendo la representación de un repelente o de una protección específicamente en el lugar donde se derrama. Y si tomamos esa base, quiere decir que el ungimiento tiene que ver con una tarea de proteger lo que es de Cristo. Porque no puede derramarse el Espíritu Santo en otro cuerpo que no sea un cuerpo que esté comprado con la sangre de Cristo. Ese es uno de los grandes derechos que nosotros tenemos, hermano, y que tal vez a veces no nos damos cuenta que el adversario no nos ha destruido, porque un día hicimos un acto de fe creyendo que Jesucristo era nuestro Salvador, y Él entró milagrosamente por su Espíritu y se alojó en la parte más interior de nuestro ser. Entonces, esa es una cosa. Otro detalle, no vino solo a ungirnos, sino vino a llenarnos, que ya es otra operación. Y tengo que decirle que hay algunas versiones, hermano, que cuando hablan de fe, se acuerda que no sé si la semana pasada, el domingo de la semana pasada, hablábamos de que hay una versión que cuando habla de el etíope, la palabra eunuco tiene una connotación que es lleno de fe. La palabra que utiliza para definir la palabra eunuco en hebreo es ser lleno de fe. Por eso la versión hebrea no utiliza la palabra eunuco, sino dice, y el varón lleno de fe entró al agua. Ahora, estas son apreciaciones que yo he estado considerando, hermano, porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, no nos llena solo de poder, sino nos puede llenar también de fe. Es decir, puede permanecer en una persona y tal vez, como es un término abstracto, es como que estuvieran metiendo algo en un envase vacío, estuviera metiendo algo hasta que lo llena. Y cuando ya está lleno, se da como resultado de eso la convicción de algo. Se elimina la duda, se elimina el temor. Eso es para tratar de ponerlo en ideas. A veces, hermano, no tenemos la claridad total de lo que el Espíritu Santo de Dios hace, pero cuando Él lo llena, por eso la terminología la expresa como vasos llenos, vasos medio llenos, vasos vacíos o vasos que están rebosando. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena a una persona, vamos a decir, hermano, que hace una tarea de llevarlo a la convicción, de eliminar
todos los residuos o las consecuencias de la muerte, y tal vez no todos, sino las consecuencias de la muerte, hasta que lleva al hombre a tenerlo en una condición de tener convicción y certeza de lo que cree. Esto puede ser, hermano, como el resultado de cultivar la vida espiritual, pero también puede ser un momento especial, como un regalo que Dios da por alguna razón. En un momento determinado usted le baja, vamos a decir, esa convicción, el Espíritu Santo lo llena para, hermano, resistir a algo. Yo no voy a contar toda la experiencia, pero el jueves en la casa, yo fui a la cocina. Pero cuando ya iba a ir a tomar agua en la mañana, pero cuando iba bajando, hermano, comencé a hablar lenguas. Pero en mí no es normal que yo le diga a usted, es que hermano, cuando sentí estaba hablando lenguas. No, sí, fue algo que yo literalmente sentí que como que me lo hubieran activado. Entonces, seguí hablando lenguas y entendí que no era de tomar solo agua, sino de orar. Y comencé a orar y, hermano, comencé a orar como 15 minutos. Bueno, mejor le cuento todo. Yo nunca he orado por la piel de Élida. Nunca. He orado por ella. Y ese día era específicamente esa la oración, y reprendiendo y orando y reprendiendo y orando. No le hago larga la historia. Ella bajó a su cocina y se le explotó la olla de presión. Ahí está Angelina. Haga de cuenta que era como a quien a alguno de ustedes se le ha reventado el cilindro de gas. Fue una explosión. Pero el milagro, ahora entiendo, hermano, que el Espíritu Santo de Dios peleó una batalla primero. Pero, hermano, en el amor de Dios, a mí lo que me impresionó fue la oración tan específica. Y cuando bajamos a verla, estaba llena de frijoles, caliente en la cara. Pero usted la vio el domingo, no tenía ni una quemadura. Oiga, quebró, hermano, la explosión quebró botellas. Bueno, ¿por qué le estoy tocando esa parte? Porque mire, hermano, cómo el Espíritu Santo de Dios puede venir a la vida de uno y llenarlo de convicción. Yo no le voy a decir que yo tenía convicción de lo que iba a pasar. Yo, como palpando y tentando, me puse a orar. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios trabaja con un derramamiento de poder, evidentemente trae convicción. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y no se vaya a enojar nadie, porque yo me incluyo. Somos muy carnales. Nuestra mente es muy carnal, y sabe, por eso es que no podemos entender las instrucciones del Espíritu. Nosotros necesitamos que nuestra mente vaya siendo transformada, renovada, para que podamos entender las instrucciones del Espíritu. Si el Espíritu a usted le dice algo, le sugiere algo, le habla en el lenguaje espiritual de que haga lo que tiene que hacer, pues lo tiene que hacer. O que tiene que hacer algo, lo tiene que hacer. Y lógicamente, hermano, si usted lo hace, va a ser gratificado espiritualmente. Y yo he estado inquieto en eso, hermano, porque siento que es necesario que la iglesia, todos nos examinamos, si no estamos siendo muy carnochitos. Amén. Bueno, entonces le decía que ha venido para llenarnos. Y cuando usted ya revisa versiones, hermano, es llenura. Por ejemplo, en el libro de los Hechos habían personajes llenos de envidia.
llenos de ira, llenos de odio. Y la única manera de resistir a esas personas es estando llenos de gozo, llenos de paz, llenos de amor, llenos de fe. Imagínense que le toque a usted, hermano, trabajar con un hombre que está lleno de incredulidad. Entonces, en cualquier cosa va a querer desarmarlo y le va a querer quitar su fe, le va a querer estorbar su fe. Por eso, en una versión que yo me encontré cuando está hablando de la guerra espiritual, en donde dice que Pablo al final pide oración, pero está diciendo que nos pongamos toda la armadura, y cuando se refiere a la armadura de la cabeza, el yelmo de la salvación, en la cabeza dice, para que podáis apagar los dardos de fuego de los impíos, dice ahí. No está diciendo solamente que son los demonios o las entidades espirituales las que perforan las mentes poniendo ideas que se impregnan en mentes carnales, sino está diciendo ahí que también hay hombres perversos que pueden abrir la boca inspirados por espíritus inmundos y demonios y destruir la fe. Por eso uno debe saber a quién oye, más en estos tiempos, porque dice que se amontonarán muchos y se harán maestros, así dice, ¿verdad? Y arrastrarán a otros. Entonces, no es esa la reflexión, pero esto nada más para que usted lo vea. Dice, para llenarnos, para darnos poder. Porque, hermano, el poder es el que a usted ya lo mueve a accionar. Si usted puede tener el deseo de hacer algo, pero no tener el poder para hacerlo. Pero la palabra dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el Espíritu Santo nos unge, el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo de Dios nos da poder. Pero aparte de eso, el ministerio del Espíritu Santo, su oficio principal sería librarnos o irnos librando del cuerpo de muerte. Y eso está ahí bien anotado. Porque Pablo, cuando usted ya va a Romanos 7, 24, lo dice. Si quiere leemos el 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, por eso es, hermano, que ¿qué es lo que hace Dios primero con el cuerpo? Salvarlo. Salva, digamos, haciendo la salvedad de que es una salvación en fe, para que después se induzca al cuerpo a que entienda que la vida de Cristo solo se obtiene muriendo en Él, tomando la tipología del bautismo de agua. Tal vez uno cuando se bautiza, hermano, no entiende y solo ve el ritual, pero lo que le están diciendo ahí, y lo va uno entendiendo en los años, es lo que le están diciendo es, bueno, si tú quieres tener la vida que Jesucristo trajo a la tierra, tienes que morir constantemente en Él, por sus enseñanzas. Y a medida que practiquemos sus enseñanzas, entonces nos irán dando cada día más de la vida de Él. Bueno, ¿no voy mal? Sí, más o menos, porque es muy minucioso. Le digo, a veces es complicado explicarlo, hermano. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a los ministerios, al ministerio del Espíritu, no nos estamos refiriendo a los ministerios en carne, donde el Espíritu Santo opera. Estamos refiriéndonos exclusivamente a la operación que el Espíritu Santo de Dios hace en cada uno de nosotros. Y eso va por encima de lo que los hombres puedan hacer. Por ejemplo, un evangelista lo único que puede hacer es presentar a Jesucristo por la palabra, pero ya no puede convertir.
No puede, salvo, hermano, que sea un vehículo evidentemente lleno del Espíritu, puede transferir espíritu. Puede de alguna manera meter en su esfera a alguien, como sucedía, por ejemplo, con Giesi y Eliseo, que aunque él, hermano, quisiera salirse y alejarse de su Señor, decía: pero yo iba contigo, yo me di cuenta cuando negociaste las vestiduras. Entonces, es algo así. Entonces, dice, no refiriéndose a los ministerios derivados en cuerpos humanos, sino el ministerio del Señor, del Espíritu Santo de Dios, como una derivación de la esencia divina. Lo que Dios hace y que tal vez usted y yo no tenemos conciencia de lo que Él hace internamente en nuestro ser. Ahora, cuando está hablando ahí, por consiguiente, no se olvide entonces, hermano, de darle una repasadita al capítulo 7, porque ahí está hablando obviamente de cómo el pecado al final lleva al hombre a la miseria espiritual y a ponerlo en una condición de muerte. Ahora, ya estando en Cristo, ya no hay condenación. Pero dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra Cristo Jesús implica creyentes que no solo se bautizaron y creyeron en Él, sino creen en la siguiente ministración, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos de los que están aquí están bautizados? No levante su mano. Pero ¿será que todos los que estamos aquí creemos en el bautismo del Espíritu Santo y ya fuimos bautizados? Y tenemos la evidencia de que fuimos bautizados hablando un nuevo lenguaje. Y a medida que vamos hablando un nuevo lenguaje, vamos corrigiendo nuestra vieja manera de hablar. Todo eso, hermano, porque otro detalle que a mí el Señor me ha estado indicando es cómo es posible que una persona que habla en lenguas del Espíritu hable malas palabras. Porque, hermano, de una boca no pueden salir dos fuentes. ¿Cómo es posible que una persona que dice, es que yo me deleito hablando lenguas, después se deleita hablando cosas horribles? Algo mal está ahí. ¿Por qué? Porque, hermano, la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios, se ha dicho hasta la saciedad, pero a mí no me es gravoso, la evidencia de que nuestro espíritu fue habilitado por el Espíritu Santo se evidencia en el lenguaje, en la forma en que hablamos, en la forma en que tratamos a las personas con el lenguaje. Por supuesto, usted va a decir, hermano, entonces quiere decir que yo cuando hable con alguien tengo que hablar en lenguas antes de decirle lo que tengo que decir. No. Yo lo que le estoy tratando de decir, hermano, es que la evidencia de que el Espíritu Santo llenó a una persona hasta el punto de llegar a la parte más profunda de su ser, que es el Espíritu, se evidenció en la lengua, en el lenguaje. Y cuando se habla de lenguaje, no se está hablando solamente de lengua, sino se está hablando de cómo yo manejo el lenguaje. En todo sentido. Eso sería bueno considerarlo. Si a nosotros, hermanos, nos acostumbramos a ser muy violentos con la boca. Porque acuérdese que, hermano, yo creo que no sé si aquí me dio una palabra el Señor de esa o en otra iglesia donde yo les preguntaba, hermanos, ¿cuál miembro del cuerpo es el que usted más usa? La lengua. Hay miembros del cuerpo, hermano, que se van marchitando en el cuerpo. Hay órganos, hermano, que dejan de funcionar. Por ejemplo, la matriz. Las matrices llega un momento en que se hacen, hermana Laurita sabe bastante de eso. Sara dijo, hay unas versiones donde dice, ¿cómo voy a tener yo hijos a esta edad si mi matriz está enjuta?
Pero hermano, la lengua como que le creciera a uno. Hay gente que un cajón para él y atrás va a ir otro cajón. Mire dónde va la lengua. No, va atrás. Que Dios tenga misericordia. Muy lengüetones, hombre. Me incluyo. Yo voy adelante. Ahora, dice entonces, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahí sería dos aplicaciones. Los que no se conforman, es decir, los que no han caído en un estado de vida, de estar alimentando la naturaleza baja. Y como a consecuencia de eso, tienen una forma de ser. Si no dice conforme al Espíritu. Claro, eso habría que explicarlo, pero yo solo le quería dejar esta parte. Usted va a ver que ahí habla, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ley es enseñanza. Por eso, hermano, es importante qué es lo que usted y yo hacemos con nuestro cuerpo físico. Claro, en el cuerpo físico se ve la manifestación última de lo que se comienza a trabajar en el espíritu y pasa por el alma. Los hechos, primeramente, son ideas, son pensamientos. Y si uno, hermano, no pelea con esas batallas, una mala idea puede convertirse en un mal hecho. Y un mal hecho programa a los miembros o le da vida a ese cuerpo medio muerto que está ahí adentro. Entonces, la palabra enseñanza, el hombre en Cristo adquiere la vida. Cuando acepta la vida de Cristo, la adquiere por derecho, mas no de hecho. Usted cuando, eso se acuerda que se estudió hace muchos años, cuando uno acepta a Jesucristo o acepta la vida que Jesucristo le propone, uno lo hace por la fe y adquiere uno un derecho, pero no tiene los hechos de él todavía. Y es hasta que, acuérdese, yo le decía a las hermanas de ministración, la forma en que se establece el reino de Dios no es solo con palabra, no es solo predicando, no es solo enseñando. Esa es una parte. La forma en que se establece el reino de Dios es con hechos. Porque ¿qué fue lo que hizo Cristo? El Señor dice que les enseñó e hizo con ellos. O sea, ellos vieron los hechos de una liberación. ¿Y cómo iban a establecer el reino sus discípulos? Replicando los hechos de Cristo, no sus hechos. Es la única manera de establecer el reino. Por eso es que usted mira que a eso era lo que decíamos, que es doblar el manto. ¿Cuántos de ustedes han podido siquiera en la vida hacer un hecho de Cristo? Porque hermano, de lengua decía mi abuelita, me como 100 platos. Pero lo que establece el reino es un hecho. Por eso el libro quinto, el quinto evangelio es de hechos, solo que ya no son hechos por Cristo, sino son hechos por los que vieron sus hechos. En esta, tratando de meditar entonces, hermano, el ministerio principal del Espíritu, aparte de llenarnos, de hacer todo lo que estamos analizando, hermano amado, es librarnos o liberarnos del cuerpo de muerte. Y eso hay que estudiarlo. Porque, hermano, si a nosotros nos quitaran el cuerpo de muerte, somos candidatos, ya estaríamos en una condición, en una posición de ser glorificados. Usted no tendría pena, hermano, de diagnósticos raros. Usted no tendría pena de nada, porque ya usted se volvió invulnerable. Como un anticipo,
es recomendable que todo creyente esté constantemente poniéndose a cuentas con Dios. Toda la vida, hermano, no hay nadie que no peque, solo hay uno que no peca: Cristo Jesús. Entonces, toda la vida nosotros vamos a estar. Entonces, la idea es siempre, hermano, estarse vaciando, confesando, poniéndose a cuenta. ¿Sabe para qué? Para que no nos debiliten y podamos seguir caminando en el camino de Cristo. Por eso bendecimos al Santo Espíritu de Dios, porque Él ha venido para ayudarnos, para cuidarnos, para orientarnos, para fortalecernos, para convencernos, para hacer toda una tarea, hermano. De tal forma que dice ahí, hermano, ya leímos Romanos 7. Ahora, en Romanos 7:22, fíjese, dice: porque en el hombre interior, estamos siguiéndonos atrás para entender el por consiguiente. Entonces yo le decía solo un esbozo, un poquito de esa guerra interna que hay en los miembros. Y fíjese, a veces estamos conscientes y a veces no estamos conscientes. Pero ahí donde usted está sentado, ahí adentro hay una batalla, fíjese, entre sus miembros. Porque en el hombre interior me deleito porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? Mi espíritu. Aquí lo está mencionando como un hecho, pero realmente en nosotros a veces es un proceso. Qué bueno fuera que nos deleitáramos en la ley de Dios. Porque, hermano, una de las señales de que uno se deleita en la ley de Dios, lo primero es que le comienza a despertar amor a la palabra. No a entenderla, por lo menos a leerla. Y a medida que usted la va leyendo, obviamente se le va a ir abriendo su entendimiento. Entonces, el hombre interior es aquel que por milagro de engendramiento, por el milagro del engendramiento, su espíritu cobró vida. ¿Cómo le vamos a enseñar nosotros Biblia a alguien que está muerto en su espíritu? ¿Cómo le vamos a enseñar Biblia, hermano, a alguien? Fíjese, a veces ni siquiera se le puede enseñar Biblia al carnal, porque Pablo lo dijo. No se le puede enseñar algo sólido, no se le puede enseñar algo que lo establezca, sino se le va a dar algo, hermano, muy sencillo para digerir, pues. Entonces, el hombre interior es aquel que por el milagro del engendramiento del Espíritu, ahora su espíritu goza de vida. Necesario eso. Pero una vida, hermano, que uno no la cuantifica. Por eso es que cuando hay convertidos, algunos, depende de cómo había sido el impacto del Espíritu Santo. Hay gente, yo conocí a una conversa, a una hermana que se convirtió, hermano, que no podía dejar, ella de una vez gratificada con un espíritu de arrepentimiento. Y se quedó, hermano, y lloraba y decía: pero ¿por qué no puedo dejar de llorar? Porque el Espíritu Santo de Dios la había gratificado, la había bendecido con una ministración. Entonces, al punto de poder llegar a deleitarse en la enseñanza de Dios. Mire, Juan es el apóstol viejito que dice que los mandamientos no son gravosos, que es el contexto. Cuando a usted el mandamiento de Dios ya no le sea gravoso, usted ya está más o menos diciendo: yo ya estoy deleitándome en la ley de Dios. Pero si nosotros, hermano, cuestionamos constantemente la palabra, algo hay. Y no que todo lo que se nos predica tengamos que aceptar. Hay que discernirlo, hay que tamizarlo. Pero dice: ahora su espíritu se goza de vida, al punto de poder llegar a deleitarse en la enseñanza de Dios, que es esencialmente espiritual.
Ahora, la enseñanza de Dios, hermano, tiene dos ángulos. Tiene uno que produce, digamos, que el hombre tenga libertad de acción, y tiene otra, que es la que a uno no le gusta, que es la parte prohibitiva. Toda buena enseñanza, hermano, tiene una parte que nos limita, no a causa, no para limitarnos en la libertad, sino precisamente porque no tenemos libertad para vivir, nos pone una línea para que no nos destruyamos con nuestros hechos. Usted no le dice a su hijo, usted le tiene que poner a su hijo algunas limitantes, cuando sabe, hermano, que él no tiene toda la madurez y todo el desarrollo. Pero cuando ya una persona ha crecido en el Señor, usted ya no está pendiente de lo que hace, porque sabe que él ya tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces la enseñanza, hermano, es importante. En Romanos 8:14 dice que la ley es espiritual. Fíjese, la ley es espiritual. Esencialmente la ley, hermano, le pone a uno una vara. La enseñanza, quítele la palabra ley, hermano, y póngale siempre la enseñanza de Dios, ¿sí? O se la pone a la par. La enseñanza que sale de la boca de Dios es espiritual. Pero dice ahí Pablo, pero yo soy carnal, vendido, dice, a la esclavitud del pecado. Entonces imagínense, hermano, una persona que está vendida. Alguien tiene los derechos de su compra, tiene derechos de su vida, pues. Ahora, ¿cuál es el valor que nos arranca a nosotros de esa condición? ¿Cuál es no sé cómo decirlo, es el ingrediente? El valor es la sangre derramada. Comprado fuisteis por precio de sangre. Entonces, cuando uno acepta, hermano, la vida de Cristo y acepta el sacrificio de Cristo, ahí está implícito el valor. Solamente que eso, a medida que se va creciendo, uno como que se va afianzando y va creyendo en esa verdad. Se va el menosprecio, se va el rechazo, se van todas esas cosas que son hijos de la muerte. El miedo, el temor, la inestabilidad, el rechazo, todo eso, hermanos, son muchachitos que la muerte engendra. Pero la vida es otra cosa. Por eso dice, pero veo en la ley de mis miembros, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Entonces, déjeme decirle algo que yo veía hace ratito y se lo dejo como una sugerencia. Cuando el hombre se convierte, lo primero, hermano, que hace Dios es, si Él es el que está haciendo la obra, es llevarlo al arrepentimiento. Creo que arrepentimiento es una palabra griega, metanoeo, ¿esa es? Que es cambio de mente. Entonces vea usted, hermano, que cuando se hacía el sacrificio antiguo testamentario, lo primero que al cordero le quitaban era la mente, la cabeza, para separar la cabeza de los miembros del cuerpo. Entonces, cuando uno comienza la vida cristiana, domina más la ley del pecado que habita en los miembros del cuerpo. Déjeme decirlo de esta manera. Como que de la planta de los pies, mire, ahí hay una ley, hermano, que está incitando al hombre a que vaya a pecar. Porque eso está impreso. Porque eso quedó a causa de que nosotros enseñamos a nuestro cuerpo a pecar cuando no teníamos conocimiento de Dios. Acuérdese, todos los hechos quedan grabados en nuestra genética, buenos y malos. Si usted hace algo bueno, si usted hace algo conforme a lo que está en la ley de Dios, entonces eso queda impregnado en su cuerpo. Y si lo sigue practicando, se le convierte en una forma muy natural de ser.
y a la inversa. Uno produce vida y lo otro activa la muerte. Por eso, hermano, analicémoslo despacito. El que hace, y esa es una guerra interna. Entonces quiere decir que el creyente, hermano, cuando nace a la vida nueva, vamos a decirlo de esta manera, tiene su mente normal, pero en el conocimiento de Dios, su mente es muy pequeña. No tiene todo el entendimiento de lo que Dios realmente quiere hacer, ni de qué es realmente la vida espiritual para él. Por eso yo le decía a usted que cuando dice la palabra en San Juan, el hombre del espíritu, el hombre que nace del espíritu es como el viento que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. En cierta medida está diciendo ahí también que cuando uno nace en la vida espiritual, no tiene conciencia de dónde viene ni a dónde va. Cristo el Señor llegó un momento en que se activó su conciencia como hombre y dijo: Padre, devuélveme la gloria que tuve antes cuando estuve allá. A mí me dijeron, hermano, que un hermano estaba bajando algo de un camión y se le vino encima. Se golpeó la cabeza, hermano, y se perturbó en su mente. Va de preguntar qué era lo que había hecho, qué había sucedido. Pues algo así. Hasta después comenzó a recuperar otra vez la memoria, la mente. El hombre que está bajo el poder del pecado, los miembros de su cuerpo están en una constante guerra. ¿Contra quién? Contra la mente, porque la mente es el centro donde se gestan y se ejecutan las órdenes que regulan el cuerpo. Entonces por eso cuando uno nace a la vida cristiana es más sensibilidad, es otra cosa, pero no tiene su mente renovada. Por eso, hermano amado, ¿por qué Pablo en Romanos capítulo 12 manda a la iglesia a que esté constantemente yendo a cultivar su vida espiritual en el cuerpo? Para que su mente no se adapte a las cuestiones del mundo y vayamos siendo, dice, transformados. Cuando uno nace a la vida nueva, domina más ese cuerpo de pecado, esa ley de los miembros que activan el pecado y la muerte, gobiernan más cuando uno nace. Por eso es que mucha gente se confunde y dice: pero ¿cómo? Si este es cristiano y todavía, sí, porque todavía él no ha entrado en un proceso real de regeneración. Entonces, ¿cuál sería y qué sería lo que hay que hacer? Es meternos dentro de la estructura de autoridad para que la vida comience a fluir desde el Padre hasta, en el caso de la mujer, podría estar representando la iglesia. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, hermano, ¿cómo dice? Pero quiero que sepáis, hermanos, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Pero la palabra ahí, cabeza, está diciendo también, se está refiriendo a pensamientos e ideas. Es decir, si usted llega con alguien y le dice: hermano, yo quiero que usted sea mi cabeza, implícitamente le podría estar diciendo: hermano, yo quiero que usted piense por mí. Cuando usted va y le dice a alguien: mire, es que yo no entiendo esto, pero como usted es mi cabeza, entonces usted dígame qué tengo que hacer. Entonces, ¿quién pensó por usted? El que es su cabeza. Por eso, hermano amado, mire, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Quién debería de pensar por usted? Cristo. ¿Por qué dice que echemos mano de la mente de Cristo? Vamos a echar mano de la mente de Cristo a medida que nosotros, si realmente le volemos la cabeza en el altar a nuestras ideas. Por eso, hermano, no rechacen ni menosprecie esas administraciones en donde no hay gritos. Porque los pentecostales somos dados a gritar. ¡Ah! Bueno, está bien, desahoguémonos. Pero, hermano, qué maravilla si usted cambia su manera de pensar.
Usted se pone a reflexionar y dice, no, pero es que yo no estoy haciendo bien esto, y se puede quedar hasta callado, meditando en sus hechos, meditando en sus acciones, y decir, no, yo me voy a proponer pensar de otra manera. Si alguien viene, hermano, en la iglesia, mire, usted viene aquí y no conoce a nadie. Entonces, cuando usted entra acá, mira a todos y dice, ala, qué lindo los hermanos cómo cantan. Pero cuando aparece alguien, hermano, le dice, mire, no se siente en ese lado y tenga cuidado con esa hermana. Ya la arruinó. Ya arruinó a la persona, hermano, porque entonces la gente se quedó con ese pensamiento. Delicado. El hombre, hermano, entonces esa lucha, pero solo déjeme tal vez dejarle esa idea. Esto no, por eso le digo, para mí es delicado decirlo, pero usted considérelo. La ley de los miembros dice contra la ley de mi mente. Entonces quiere decir, hermano, que son más los miembros del cuerpo los que están peleando con la mente. Pero cuando la mente se renueva y la mente pasa a ser la corona del cuerpo, ¿cuándo coronan el cuerpo? Cuando coronan la cabeza, cuando le ponen aceite, cuando la ungen. Cuando viene el poder del Espíritu Santo y usted se sujeta al Espíritu. Entonces, el centro de mando ya no son los miembros. Ellos se rebelan, pero la mente les dice no. Los miembros quieren correr para acá, pero la mente dice, no, ¿y por qué tienen ustedes que ir ahí? Váyanse para allá, si para allá es su camino. Porque la mente, el hombre se volvió espiritual. El hombre que está bajo el poder del pecado, los miembros de su cuerpo están en constante guerra contra la mente. Para la mente, porque la mente es el centro de mando que da las instrucciones para que los miembros del cuerpo ejecuten las acciones. Somos lo que pensamos. A mí me contó un día un hermano un sueño que había visto al hermano apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes sentado en aquella esquina, se paró aquí y le dijo a la congregación, si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de vivir. Eso les vino a decir. Entonces somos, hermanos, lo que pensamos. Si usted piensa, mire, hermano, ahora con esas doctrinas extrañas de la autopercepción, ¿cómo es posible que alguien diga, es que yo me siento una gallina? Es que yo me siento, me decía alguien, hermano, que en no sé qué país ya ponen unas sillas, unas bancas verdes. Entonces en esas bancas solo se pueden sentar los que tienen la autopercepción de ser transgéneros. Y un día un hermano descuidado, un señor descuidado, se fue a sentar y cuando se sentó en la silla, comenzó la muchacha a discutir. Pero él, como ya sabía algo, sí, pero es que yo también me autopercibo mujer. Ahí se quedó quieto. Aunque no sea así, él se defendió de esa manera. Pero mire usted cómo están metiendo en la gente. No, usted es lo que es en Cristo Jesús. Usted tiene una identidad. Usted debe saber quién es en Cristo Jesús. Pero no caer, hermano, en esas cosas. Por eso es que es delicado. Está cambiando la mente de las sociedades. ¿Usted qué es? Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Esta guerra en el convertido incipiente tiene como factor dominante todo el conjunto de miembros contra la mente, siendo el cuerpo dominante. Por eso el hombre es animal, porque se suman todos los miembros, hermano, y anulan la mente.
Es que yo ya no me di cuenta de lo que hice. Es que me agarraron la mente y yo ya no me di cuenta. Claro. Se sumó el hígado, se sumó el riñón, se sumaron todos y dijeron, anulémosle la mente. Pero si usted aplica Romanos capítulo 12 y dice, Señor, yo vengo a rendir mis pensamientos, mis ideas, y viene el poder de Dios. Y acuérdese, la cabeza del varón es Cristo. Y tampoco Cristo está sin cabeza. La cabeza de Cristo es el Dios eterno, el Padre. Y abajo del hombre, perdón, está la mujer. Por eso las mujeres a veces que no se sujetan tienen problemas en sus miembros físicos. Es que, hermano amado, yo sé que estas doctrinas son muy conservadoras para muchos, pero es Biblia. Nosotros tenemos que agarrar nuestros principios porque es la única manera en que vamos a ser preservados, guardados de un mundo complicado, difícil, hermano, en donde cada día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Los extraños son las personas normales y los anormales son los que, yo no sé cómo decía, a mí se bolas, ¿verdad? Esta guerra en el converso incipiente entonces tiene como factor dominante los miembros en conjunto contra la mente, siendo el cuerpo dominante, pero cuando el hombre se convierte, se arrepiente por la convicción del Espíritu Santo al punto de ser renovada su mente, comienza a tomar su lugar para que sea coronado. Es decir, por eso es que a los reyes, hermano, a los reyes los coronaban, los ungían con aceite. Entran al reino, entran a sujetarse a la autoridad de Dios. Y en estos días es necesario que nosotros, hermano, esas doctrinas tal vez las prediquemos menos, sino le pidamos al Señor que se vayan haciendo vida en nosotros. Es mucho mejor eso, para que usted esté bien blindado, esté bien protegido. Usted vaya a cualquier lugar, usted tiene libertad para ir a cualquier lugar, pero si usted lleva el reino de Dios no va a tener problemas. Si Él es su rey, si Él es su Señor, usted no va a tener problemas. No lo van a desestabilizar. Entonces, ahí es donde ya entra la parte estructural. Aquí hay una relación de mando, de cabeza, de ideas, desde la cabeza que es Cristo hasta la cabeza que es el hombre y baja hasta la mujer. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo es el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte. Cuando el hombre ya va siendo liberado de ese cuerpo de muerte, hermano, es una maravilla esto. Por eso yo le reafirmo y le aconsejo y lo tomo para mí. Siempre, hermano, estaremos predicando sobre la llenura del Espíritu Santo de Dios, sobre que el culto sea vivo en todo sentido, para que entonces nosotros, hermano, podamos llevar una vida del Espíritu. De veras, yo me gozo, hermano, y me gozaba yo con esa experiencia que le conté última, porque me doy cuenta que la oración es eficaz y que Dios es tan bueno, hermano, que lo libera y le libra a uno de la muerte. Oiremos una voz a nuestra espalda que nos dice para dónde tenemos que ir. Y vamos a ser liberados de la miseria espiritual. Usted no nació para ser miserable espiritualmente, sino usted salió de la mano de Dios y nació para ser rico espiritualmente en Cristo Jesús.
Aleluya. Por lo menos a manera de introducción no lo hice bolas, porque es difícil explicar eso. Yo espero que le quede la idea. Amén. Le damos gracias a Dios por esta noche, por su misericordia, porque Él es fiel con nosotros. Y Él quiere que nuestra mente sea cambiada y sea renovada y sea fortalecida para que como centro de mando le ordene. Fíjese, hermano, que cuando una persona dice que está enferma, llame a los ancianos. Pero a veces, hermano, está la gente tan bloqueada que hay que reprender. ¿Qué es reprender? En cierta medida es alejar todo un mundo de asedio que la persona tiene para que pueda concebir fe, para que pueda creer. Que Dios nos auxilie, que Dios nos fortalezca. Yo no sé cómo están sus miembros corporales, cómo está su corazón, cómo están sus riñones. Fíjese que voy a decir algo. Hace 2 días yo tuve una visión, y esta no es de frijoles. 2 veces en la misma cosa, a la hora de amanecer. Me vi a una hermana de aquí que caminaba pero muy agachada. Pero lo curioso, hermano, es que llevaba una falda muy corta, de tal manera que sus vestiduras no la cubrían. Cuidado en la forma que caminamos. Fíjese, me dormí, volví otra vez a soñar lo mismo. Es decir, caminaba exhibiéndose por atrás. Que Dios nos auxilie. Hermanas, por favor, falda larga. Cúbranse, no se desnuden. No puedo hablar más. Cúbranse. Que Dios nos ayude. Yo no soy ni profeta, yo creo que ni pastor Diego, pero hermano, a veces miro algunas cosas. Que Dios la guarde. Que Dios cubra nuestra vida. Si usted lee todo Romanos 7, ahí Pablo está luchando. Yo quiero hacer esto, pero no puedo, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me puede librar del cuerpo de pecado, del cuerpo de muerte? Solo Cristo Jesús, proveyéndonos constantemente de su palabra y del aceite fresco. Él también suministra espíritu, hermano. La sociedad actual está tratando, hermano, de borrar de los códigos morales. Está tratando, hermano, de legislar sin códigos morales. Y es difícil, pero vamos a estar siempre rogándole al Señor que no perdamos de vista el camino de Cristo Jesús. Ciertamente no hay nadie bueno. Ciertamente somos frágiles, pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan en la carne, para los que no programan su mente, su alma, sus miembros con hechos carnales. Y vamos a estar, hermano, tal vez hablando un poquito más de esto, porque la vida del Espíritu debe de ir brotando nuevamente en nosotros. Nadie puede decir: yo ya tengo tantos años. Esto no es de conocimiento, hermano.
Esto es de vida. De vida. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta capsulita que tú nos das. Por favor, por favor, por favor, Señor. Nosotros hoy podemos también gritar y decir: ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos ayudará y nos enseñará la ley de vida en Cristo Jesús? Para que se vaya la condenación de nuestras vidas. Para que no haya acusador que valga. No haya poder del acusador en la vida de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Atráenos, por favor, en estos días. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome poder en nosotros. Tenga poder en nuestra vida. Ah, zorra más, amara, bashira la más. Oh, más o más, amara, macaba. Quiere decir, hermano, que si los miembros del cuerpo, físicos aún, se van sometiendo a la vida del Espíritu, Él puede ser poderoso para sanar, Él puede ser poderoso para liberar. Porque el texto implica, hermano, que los miembros están cautivos. Por eso tiene gran poder la confesión, tiene gran poder, hermano, el reconocer. Ay, Mashena, Mari, Macabari, Basaba. Padre, esta noche sacamos de nuestra mente todo pensamiento contrario a la vida del Espíritu. Renunciamos, Señor, a las malas ideas, a los malos pensamientos. Sacamos de nuestro corazón, Señor, toda envidia, toda pereza. Sacamos de nuestro corazón, Señor, todo desorden, toda lujuria, toda lascivia, toda concupiscencia, toda comezón de oír, toda murmuración. Sacamos de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, toda ira, toda violencia. Por lo menos, Señor, venimos a reconocer que tenemos necesidad de ser limpios. Sacamos de nuestra alma, Señor amado, todo aquello que nos divorcia de la vida del Espíritu. Ah, Masona, Mashara, Bacabara. Ira la Mari, Bashandari, Basoma, Cabara. Su ser interior, hermano, debe convertirse en una fuente que salpica para vida eterna. Su espíritu debe ser una fuente que salpica para vida eterna. Oh, gracias. Bendecimos la vida de nuestros hermanos. Pronunciamos, Padre, una palabra de bendición sobre cada uno de ellos. Bendecimos sus riñones. Soltamos palabra esta noche. Bendecimos riñones. Bendecimos bronquios. Bendecimos pulmones. Todo poder que esté estorbando nuestras mentes, toda idea maligna, en el nombre de Jesús, en el poder de la palabra, en el poder, en el poder, en el poder, en el poder, en el poder de su bendita palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es penetrante. Porque la palabra de Dios es cortante. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Porque la palabra de Dios corta hasta las intenciones. Penetra. Sama, Kira Bashahama. Padre, fortalece la vida de tus hijos.
En el nombre de Jesús. Gracias por esta noche, Señor. Gracias. Mi espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva mi espíritu recto en mí. Alejes de mí tu santa presencia. Tu Santo Espíritu amanece en mí. Restaura, Señor, el gozo de tu salvación y renueva mi espíritu recto en mí. Alejes de mí tu santa presencia. Tu Santo Espíritu aparece en mí. Restaura en mí el gozo de tu